Bueno, entonces aquí nos quedamos en el video pasado y justo hablábamos de los mastocitos, que son estas células que van a ayudar al proceso inflamatorio. En realidad el proceso inflamatorio va a depender, como ya se los he dicho, de células y de sustancias químicas. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre los... en realidad vamos a hablar específicamente de lo que hace un mastocito, ¿ok? Porque es sumamente importante en la participación de la fisiopatología del asma. Esto que ven aquí es un mastocito, es uno de los glóbulos blancos, pertenece a los glóbulos blancos y su función es liberar estos como gránulos que ustedes pueden ver acá, que están llenos de sustancias químicas que causan la inflamación. Por ejemplo, histamina. Histamina es la bendición de la, digamos que, de la inflamación, pero también es la contraparte. O sea, si esa histamina no deja de liberarse, puede incluso hasta ser mortal. Entonces, esta inflamación provoca un aumento del flujo sanguíneo, o sea que va a llegar mucha más sangre y obviamente la llegada de más sangre va a permitir que más células inmunitarias y otras partículas lleguen hacia donde está la lesión o la infección. En este caso, van a llegar a vía aérea, alvéolos, a bronquios, donde se encuentra el alergeno, si es que esto es lo que activa el asma. Los neutrófilos también están implicados, pero sobre todo en niños pequeñitos, ¿ok? Aquí lo veíamos en bueno, esto ya lo explicamos, pero aquí lo vemos, aquí está mastocito y recuerden que va a liberar unos granulocitos en donde tiene histamina. Además, otras sustancias químicas o otras partículas como citoquinas y quimioquinas. Recuerden también que mastocito libera otras como prostaglandinas, tromboxanos y leucotrieno. Esto del leucotrieno tienen ustedes que quedárselo en la cabeza porque es piedra fundamental, piedra angular para el tratamiento. Ok, entonces, el mecanismo inmunológico puede estar mediado por inmunoglobulina E, es que decir G, pero no E, puede estar presente o no, aunque la verdad es que la mayoría de las veces se ve presente, sobre todo en el niño mayor, ¿ok? Recuerden que inmunoglobulina E participa en alergias, es la inmunoglobulina de la alergia. Entonces es probable, muy probable, que se encuentre activa o presente en el asma. Ahora, inmunoglobulina inmunoglobulina E, perdón, es en realidad un anticuerpo. ¿Quién lo crea? Los linfocitos B. Y los van a crear precisamente para atacar, en este caso, al alergeno. Entonces, las células que van a presentar el antígeno presentan entonces al alergeno a los linfocitos TH2. Luego, o sea, la célula que encuentre la presencia de un antígeno va a ir, la presencia del antígeno va a ir con linfocito TH, ¿ok? Y se lo presenta, le dice, sabe que esta cosa, este alergeno, me está activando, o es un cuerpo extraño que me puede estar activando toda la inflamación. Van y se lo presentan al linfocito TH2. Ok, entonces linfocito TH2, una de sus funciones es la respuesta por anticuerpos de inmunoglobulina E inhiben a los macrófagos. Entonces, después de que al linfocito TH2 son activados, o sea, ya le presentaron al alergeno, inducen la formación de interleucinas, que son sustancias que también participan en la inflamación. Tenemos que forma interleucina 4, 5 y 13, y también unas moléculas de adhesión, así como van a activar a los linfocitos B, que, como les decía yo en la diapositiva anterior, linfocitos B específicamente son quienes producen la inmunoglobulina E, la cual es específica para asuntos alérgicos. Después entonces inmunoglobulina E se une a los receptores de los mastocitos, eosinófilos y basófilos, produciendo sensibilidad del sujeto. Aquí podemos ver linfocito B, que es este por su gran núcleo, ha formado inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E, como se los acabo de decir,
existen receptores en los mastocitos, en los eosinófilos y en los basófilos. Entonces, lo que va a pasar es que se van con esos receptores que están en las células, van y se pegan a las otras células, ¿ok? Mastocitos, eosinófilos y basófilos. ¿Para qué? Para que ahí se sensibilice. Quiere decir que al momento de pegarse en ellas o a llegar a sus receptores, van a tener con qué luchar contra el alergeno. ¿Ok? En exposiciones posteriores al alergeno, esta se une a la inmunoglobulina E específica y está presente en las células diana. Provoca la liberación que contribuye a la inflamación y aparición de los síntomas. Entonces, ¿a quién le vamos a agradecer que se sienta lo que se siente con el asma? A inmunoglobulina E. ¿Quién crea inmunoglobulina B? Los linfocitos B. ¿Quién activa los linfocitos B? En esta imagen no está, pero los linfocitos TH2. ¿Ok? Es una cadena, digámoslo así, desencadena un paso al otro y así sucesivamente, hasta que el punto final es producir inmunoglobulina tipo E y otras sustancias como histamina o citoquinas. Se describe la participación principal de las células en la pared de la vía aérea. Ahí es en donde va a llegar el alergeno, ahí es en donde va a ejecutar su acción las células. Entre ellas las células epiteliales que producen citocinas, ¿ok? Así como las células endoteliales que producen fibroblastos o tienen fibroblastos. Ahora, células epiteliales, o sea, por fuera en el epitelio, por fuera de la vía aérea, lo que recubre la vía aérea. Y ellas liberan citocinas. Y las células endoteliales, que son las de adentro, recuerden que es como una manguerita, entonces la capa de adentro, la capa negra de la manguerita de jardín, eso sería el endotelio y lo verde sería el epitelio. ¿Ok? Entonces el epitelio libera citocinas y la célula endotelial fibroblastos. ¿Ok? Y producen también neuropéptidos cuando las fibras nerviosas son estimuladas por irritantes. En este caso el polvo puede ser un alergeno que puede ocasionar irritante y entonces cuando cuando vía aérea siente que hay algo que se irrita, se activa los neuropéptidos porque obviamente las fibras nerviosas notaron la presencia de algún irritante. El problema en realidad, niños, o el hecho fisiológico, es que existe un estrechamiento de la vía aérea, como ustedes lo pueden ver aquí y se los platiqué en la última repaso, que tenemos el bronquio y entonces lo que ocurre es que hay un estrechamiento, se va cerrando ese bronquio. Y lo subsiguiente es que como no hay un flujo, digamos, como no está abierto ese bronquio, lo que va a pasar es que el aire, es lógico, no pueda entrar porque todo está tapado, se está cerrando. Ahora, la ventaja de asma es que puede ser reversible. Algunos casos de crisis asmática se quitan solos y otros casos pues sí se necesita medicamento, pero aún con medicamento se revierte, vuelve a abrir. Recuerden entonces, se estrecha y como se va cerrando, no es lo mismo que ustedes, digamos que soplen en una boquilla grande a que traten de meter aire en una muy chiquitita, que es lo que ocurre en el asma. No puede pasar ese aire. También existe una broncoconstricción de la musculatura lisa bronquial. Ojo, broncoconstricción de la musculatura lisa. También esto nos importa porque medicamentos funcionan ahí, ¿ok? ¿Por qué? Pues esta respuesta de la broncoconstricción es gracias a la presencia de mediadores y neurotransmisores que ya les expliqué anteriormente, ¿ok? Y justamente los broncodilatadores, lo que van a hacer, obvio, si hay una broncoconstricción, si el músculo liso se empieza a cerrar, se empieza a hacer pequeña, entonces a fuerza necesitamos broncodilatadores para que se abra ese músculo liso y pueda volver a entrar. Esto es un bronquio normal. Y esto es un bronquio con asma, si ustedes se dan cuenta, se empezó a cerrar y cerrar y cerrar. Y lo único que tiene por vía aérea o por luz es esta cosita, ¿ok? La cual, si se dan cuenta, incluso hasta moco tiene.
Entonces, puede haber un edema de las vías aéreas porque existe una extravasación microvascular, o sea, hay líquido en respuesta a esa inflamación y también existe edema. El engrosamiento de las paredes de los bronquios sucede porque hay cambios denominados de remodelamiento. ¿Ok? Que es importante cuando la enfermedad es más grave y no regresa totalmente mediada al tratamiento habitual. Si ustedes se acuerdan, les dije que en el endotelio hay fibroblastos, los cuales van a ayudar a remodelar el tejido cuando se ha dañado. Pero si es continuo y continuo y continuo, la cicatrización de este tejido no va a permitir después que exista una broncodilatación correcta, o sea, que se vuelva a abrir. ¿Por qué? Porque ya se puso duro el tejido por dentro. Entonces, aunque metas medicamentos, se pone duro y ya no vuelve a abrirse. También hay una hipersecreción de mucosa que ocasiona obstrucción de la luz bronquial debido, obviamente, a la secreción aumentada, o sea, empieza a haber mucho moco. Les digo, todo esto ya está cerrado porque hay una broncoconstricción del músculo liso. Además hay edema. Pero no basta con eso, todavía hay un aumento de la secreción del moco, una hipersecreción mucosa. ¿Ok? Entonces, si de por sí teníamos este espacio pequeño para respirar, para que entrara el aire, ahora ese espacio pequeño en su mayoría está siendo ocupado por moco, lo cual obviamente tampoco te va a permitir respirar adecuadamente. Factores de riesgo para desencadenar asma. Tenemos factores dependientes del huésped, o sea, que el mismo paciente tiene. Por ejemplo, los factores genéticos, los cuales son altos, es una enfermedad altamente genética. ¿Ok? Genes que predisponen a la atopía. Atopía ya les dije que es un antecedente de alergias continuas. Genes que predisponen a la hiperrespuesta bronquial. También si el paciente tiene obesidad o sexo, ¿ok? Generando principalmente en varones, ¿ok? En hombrecitos, bueno, en niños. También vamos a tener factores que, eso sí, ya no dependen del paciente, sino que son factores del medio ambiente. Por ejemplo, la presencia de algunos alergenos. Ahora, recuerden que tú no puedes ser alérgico a algo a lo que nunca has sido expuesto, ¿ok? ¿Cómo va a desencadenar tu cuerpo una respuesta de inmunoglobulina E a algo que nunca ha sido pues expuesto? Entonces, por eso tenía mucho que ver la presencia de la proteína del huevo, ¿ok? Si les das huevo a los niños antes del año o incluso en los primeros meses después del cumplido el año, puede ser que desarrolle asma. ¿Por qué? Porque es una presencia de inmunoglobulina E. La idea es que inmunoglobulina E se presente lo menos posible. Entonces, si hay presencia de, por ejemplo, proteínas de huevo o chocolates o almendras o nueces antes del año, entonces estás haciendo que tu hijo empiece a formar inmunoglobulina I. ¿Ok? Entonces, alergenos, presencia de alergenos. Ahora, hay pacientes que, por ejemplo, llegan a presentar crisis asmáticas por polvos, llegan a presentar crisis asmáticas por ácaros, por polen, ese tipo de cosas, ese tipo de alergenos. Infecciones de predominio viral, platicamos que los niños que tengan infecciones continuas, entonces es un factor de riesgo para asma. Tabaquismo pasivo, obviamente los niños no fuman o no todos. Bueno, los niños pequeños no fuman. Hay niños medio grandes que ya fuman. Pero estos niños entonces tienen presencia de tabaquismo pasivo. Ahora, si la mamá en el embarazo se presentó un tabaquismo pasivo, también puede ser un factor de riesgo. Dieta, como les decía yo, algunas comidas te producen alergias y clima presentándose principalmente en climas fríos. Y bueno, polución, que es la contaminación del medio ambiente, sobre todo en el aire, ¿no? Porque que en el aire venga sucio, venga contaminado, venga lleno de algunas sustancias producidas obviamente por algunos residuos, ¿ok? Estos pacientitos que iban cerca de, pues, de algunas maquiladoras o de algunos ay, se me fue el nombre de esas cosas. Hay empresas que desechen algunas sustancias específicamente en el aire.